Otro tipo de problema de ligamiento, acá lo tenemos planteado. Por ejemplo, leamos. Dice, en el ser humano, la corea de Huntington es una enfermedad genética cuyos síntomas aparecen a partir de los 40 años y está determinada por un gen dominante C. Hagamos siempre nuestra ayuda a memoria, ¿no? C mayúscula para corea de Huntington, lo cual significa entonces que el C recesivo debe ser normal, ¿sí? Y dice, el locus del gen C para la corea está en el cromosoma 4. Bueno, ese es un dato que ahorita en realidad no nos va a interesar demasiado. Dice, el gen que produce la forma hereditaria recesiva de la ceguera nocturna, recesiva. Entonces, vamos a usar la letra B. B, minúscula, ceguera. Ceguera nocturna, ¿no? Y por lo tanto, ya sabemos, por oposición, B dominante sería visión normal. ¿Ok? Me dice, este gen de la ceguera nocturna también se encuentra en el cromosoma 4. O sea, está en el mismo cromosoma. ¿Ok? Si está en el mismo cromosoma, los loci C y B, entonces están ligados. Tanta cosa para que me decirme que los dos genes están ligados. Y encima, miren, me dice, tienen la distancia entre ellos de 15 unidades. O sea, ya me calcularon la distancia. Entonces, primera diferencia. Si ya me calcularon la distancia, entonces, ¿qué voy a calcular? ¿Ok? Esa es la pregunta que debo hacer. Ya no tengo que calcular distancia. Muy bien. Me habla de un matrimonio, ¿sí? Un hombre de 25 años, fenotípicamente normal, me dice, pero me dan valores, ¿no? Me dan datos de su madre y de su padre, por ejemplo, pero me dicen que este hombre se casa con una mujer. Y miren cómo es la mujer. Dice, la mujer tiene ceguera nocturna y no tiene antecedentes de corea de Huntington. ¿Ok? Ceguera nocturna no era recesivo. Y si no tiene corea de Huntington, no tiene antecedentes, entonces también debe ser recesivo, debe ser normal. Lo que implica entonces que esta mujer es homocigota recesiva para esos dos genes. Entonces, ese matrimonio de este varón de 25 años con esta mujer, homocigota recesiva, semeja un cruce de prueba. Esas entonces son las características de este segundo tipo de problema. ¿Ok? Primero, son dos genes nada más. Me están dando noticia de dos genes. Número 2, los genes están ligados y me dan la distancia, en este caso 15 unidades. Y número 3, se trata de un matrimonio que semeja un cruce de prueba. Pero como estamos en el caso de el capítulo de genes ligados, aquí además de saber si son homocigotes, dominantes, recesivos o heterocigotes, lo que me interesa en realidad es conocer qué alelos estaban en cada uno de los cromosomas de ese varón, el cual se casa con una mujer que es recesiva, decíamos, homocigota recesiva para los dos genes que estamos estudiando. ¿Sí? Si es homocigota recesiva, en los dos cromosomas están las letras B minúscula, C minúscula. ¿Ok? Entonces, para saber cómo eran cada uno de los dos cromosomas de ese varón, yo sé, pues, por lógica, que un cromosoma de cada uno de nosotros proviene de nuestro padre. Y el otro cromosoma debe haber sido heredado de nuestra madre. Entonces, igual sucedió con ese varón. ¿Ok? Ese varón tiene un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. Por eso es que me están dando datos del padre y la madre. ¿Ok? Leamos con un poco más de detenimiento el texto. Me dice, un hombre de 25 años, fenotípicamente normal, o sea, no tiene ceguera nocturna, pero dice, ¿no? Portador del alelo de la corea. Claro, eso quiere decir que tiene el C dominante, pero algo también que ya hemos visto en las clases de teoría es que en el caso de la corea de Huntington,
la expresión de la enfermedad recién es a partir de los 40 años. ¿Ok? Entonces, este varón tiene 25 años. Eso quiere decir que puede tener el alelo dominante, pero todavía no se expresa ese alelo dominante. Por lo tanto, es normal también, fenotípicamente sano. Por esa razón, como es sano, pero tiene la mutación de la enfermedad, lo estamos llamando portador. ¿Ok? Por eso nada más. Entonces, de hecho que es un heterocigote. ¿De acuerdo? Vamos a ver, nos dice, ¿cómo era la mamá? La mamá de este varón sufre de Corea de Huntington, pero su visión es normal. ¿Ok? Sufre de Corea de Huntington y visión normal. Perfecto. Consideremos eso. Entonces, si tiene visión normal, quiere decir entonces que en un cromosoma, por lo menos en un cromosoma, la mamá tenía el alelo B dominante y ese alelo B dominante ha llegado al hijo. Porque recuerden, el hijo tiene visión normal. ¿De acuerdo? El hijo, dice, es portador del el alelo de la Corea de Huntington. O sea, tiene un C dominante. Y justo la mamá sufre de Corea. ¿Cierto? Sufre de Corea, sufre de la enfermedad, ¿no? De Corea de Huntington. Eso quiere decir entonces que es la mamá la que le debe haber dado también el alelo C dominante. En el otro cromosoma de la madre pueden haber alelos dominantes recesivos. En este caso ya no me interesa. ¿De acuerdo? No me interesa por el hecho pues de que estamos viendo pues que en un cromosoma, bastó que en un cromosoma estén los dos alelos dominantes para que el varón tenga esas mismas características. ¿Eso por qué? Porque el padre de este varón, dice, el papá solo tenía ceguera nocturna, ¿cierto? Solo tenía ceguera nocturna. Y entonces si tenía ceguera nocturna, entonces por lo tanto el padre era homocigote recesivo para B. Pero, ¿tenía Corea de Huntington el padre? Si me dice, solo era ciego para, tiene ceguera nocturna, eso quiere decir que tampoco tenía Corea de Huntington. Y si era normal, o sea, si era sano para la Corea, entonces sus dos alelos deberían haber sido C minúsculas. O sea, el papá le dio un cromosoma con las dos letras minúsculas. Me confirma el hecho entonces de que la mamá es la única que le puede haber dado el alelo dominante B y el alelo de la Corea dominante C. Entonces, si nos damos cuenta, en función de lo que nos están indicando en el problema, de lo que nos indican con respecto a cómo son los padres, los progenitores, yo he reconstruido los dos cromosomas de este varón. Fíjense que en este caso el varón pues tiene en el mismo cromosoma, en un solo cromosoma tiene las dos letras recesivas y en el otro cromosoma tiene las dos letras dominantes, ¿sí? Y en la teoría hemos dicho que cuando en un cromosoma están las dos letras recesivas y en el otro cromosoma las dos letras dominantes, decimos que estos genes están en fase de acoplamiento, ¿no? Otra cosa diferente hubiera sido que en el cromosoma hubiéramos tenido B dominante con C recesivo, por ejemplo, y en el otro sería B recesivo con C dominante. Entonces, en ese caso, hubiéramos dicho que está en fase de repulsión. Bien, a ver, para no confundirnos, coloquemos bien los alelos, ¿no? B, el locus, debe estar en el mismo lugar. Y entonces acá debería ser C recesivo, ¿no? Un poco que ahí hemos estado fallando. Muy bien, ahora sí tenemos entonces el orden correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, es un cruce de prueba. Si es un cruce de prueba, sabemos pues que los homocigotes recesivos solamente pueden producir un solo gameto, llevando consigo los alelos B minúscula C minúscula. Y entonces el fenotipo de los hijos no va a depender de, en este caso, de esta mujer. ¿Ok? No va a depender de ella. El fenotipo de los hijos, si van a tener corea o van a tener ceguera, va a depender exclusivamente de qué cromosoma le esté dando este papá, el varón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mamá le está dando siempre B minúscula, C minúscula. Entonces, tenemos que
considerar todos los posibles cromosomas que puedan generarse a través de la meiosis de este varón. Y tendríamos entonces 4 posibilidades, ¿sí? Por un lado, la meiosis del varón me podría producir un gameto, y en ese gameto podría estar el cromosoma con las 2 letras dominantes B y C. Otro gameto podría tener el cromosoma con las 2 letras recesivas B y C. Otro gameto se podría haber generado con el alelo dominante B y el alelo recesivo C. Y finalmente, otro gameto de ese varón podría tener el alelo B minúscula con el alelo C dominante. ¿Cómo así? Considerando pues si la meiosis tuvo o no tuvo crossing over. Si este varón hubiera hecho una meiosis sin crossing over, el cromosoma intacto está pasando al gameto, llevando los mismos alelos, B dominante, C dominante. Y en el otro caso, B recesivo, C recesivo. O sea, estos gametos de acá son gametos parentales. ¿De acuerdo? Los dos son gametos parentales. Y en el otro lado, en el otro extremo, estos gametos son producto del crossing over que podría existir entre estos genes. B dominante con C recesivo, aquí está. B recesivo con C dominante, aquí está. O sea, estos gametos son gametos recombinantes. Ahora, ¿qué dato numérico tenemos? El único dato numérico que tenemos es la distancia, 15 unidades de mapa. Pero la teoría me dice que la distancia entre dos genes es igual a la frecuencia de recombinación, a la frecuencia, por lo tanto, de gametos recombinantes. Por esa razón, los gametos recombinantes tienen una distancia, mejor dicho, tienen una frecuencia de 15%. Y si hay un 15% de gametos recombinantes, por lo tanto, 100 menos 15. 100 menos 15, 85% de los gametos deben ser parentales. ¿De acuerdo? Simplemente una cuestión de deducción. Si los dos recombinantes valen 15%, por lo tanto, cada uno de los gametos recombinantes debe valer la mitad, 7,5%. Y si los dos parentales valen 85%, cada uno de los gametos parentales de manera individual deben tener una frecuencia de 42,5%. Ahí están el 100% de los gametos producidos por este varón. ¿De acuerdo? Por ese varón. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo reciba los dos caracteres? O sea, que sea ciego tenga ceguera nocturna y que sufra de Corea de Huntington. Recordemos que ceguera nocturna es B minúscula y Corea de Huntington es C mayúscula. Entonces, ¿qué gametos del varón tiene B minúscula con C mayúscula? Acá está. Entonces, la probabilidad de que un hijo tenga los dos caracteres patológicos debe ser 7,5%. ¿Ok? ¿Y cuál es la probabilidad de que el hijo solo tenga ceguera nocturna? Para que solo tenga ceguera nocturna, entonces debería tener el B minúscula y debería ser normal para Corea, o sea, C minúscula, C recesivo. Y eso lo tenemos aquí, 42,5%. Como vemos, entonces, a través del valor de la distancia y conociendo cuál sería el orden de los alelos en cada uno de los dos cromosomas de este progenitor, podemos hacer pronósticos de cómo pueden salir los hijos de este matrimonio cruce de prueba en función solamente de las frecuencias de gametos parentales y recombinantes del papá. ¿De acuerdo? Muy bien.